8. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Aleluya, bendiciones, mi hermano, mi hermana, Dios les bendiga, Shalom, Obraja. Quiero expresar, mis hermanos, que, bueno, estamos ahora con algo nuevo que estamos haciendo por acá. Hace unos días, si se recuerdan, estuvimos hablando acerca de lo que era que Yahshua no abrogó la Torah. Bueno, una semana atrás estuvimos hablando de ese punto. Creo que una de las partes que quedó bastante bien claras y que de hecho quizás muchos no lo habíamos entendido de esa forma, los discípulos de Yahshua, cuando predicaban, cuando iban a salir ellos a alguna parte dentro de Israel o fuera de Israel, ellos siempre estuvieron predicando Torah y que no cambiaron lo que es la Sagrada Escritura y lo que son los mandamientos, no los cambiaron por las personas que hablaban en griego. En aquel tiempo era como, por decir así, el día de hoy el idioma más popular es el inglés. En aquel tiempo era el griego como arte, como ciencia y como lengua. Entonces, la mayoría de personas conocían el griego, sabían griego. Y puesto que era el idioma más popular entre los gentiles, entre las naciones, había la necesidad de transmitir el mensaje a las naciones. Pero puesto que no conocían la lectura en hebreo, pero sí conocían el griego, entonces era fácil transmitirse eh, bajo el griego la intención de explicar la palabra. Entonces eso fue lo que se hizo, pero no cambiaron la escritura, porque de hecho los escritos en griego están con una intención y un pensamiento hebreo. Así están. Israel no iba a cambiar las sagradas escrituras por unas escrituras griegas, no lo iba a hacer, eso no es coherente. Pero hay una parte importante que entendimos y es que el Evangelio siempre ha existido, el Evangelio es eterno. Yahshua no trajo el Evangelio siempre ha existido. El Evangelio es la Torah, eso lo vimos el día sábado anterior, si se recuerdan, eso es lo que estuvimos viendo. Y creo que quedó bien claro, en el sentido también de que incluso Pablo, Shaul, habla tocante al Evangelio y dice que ese era el Evangelio, pero que el pueblo no lo entendió. Entonces, queda por sentado de que número uno, el Evangelio es la Torá y el Evangelio es eterno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y otra parte importante, Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 25, bueno, 24, 25. Se lo leo y dice así. Después ustedes lo buscan. Primera de Pedro 1, 24, 25. Kefa Aleph se llama en hebreo. Kefa Aleph. Y dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Dice la palabra de Yahweh, ahora hemos entendido que cuando habla de la palabra de Yahweh se refiere a la Torah. La palabra de Yahweh permanece para siempre. Añade, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué palabra había sido anunciada? Que toda carne es como hierba, que toda la gloria del hombre es como la hierba, y que la hierba se cae y la flor se marchita, se cae, pero la palabra permanece para siempre, la palabra, la Torah. Y dice que por el Evangelio se anunció esta palabra. Bueno, vamos a ver entonces lo que dice Isaías 40, versos 6 al 9, para que quede más asentado de que ahora es Pedro, es Kefa, quien está citando Isaías y dice que ese es el Evangelio, y que entonces el Evangelio siempre ha existido. No es a partir del nacimiento de la venida de Yahshua. Yahshua vino a explicar la intención del Evangelio.
la intención de la Torah lo vino a explicar. Vamos entonces a ver Isaías 40, dice así entonces la palabra, 46 al 9, y dice de la siguiente forma. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se cae, la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Yahudá, ved aquí al Elohim nuestro. Entonces, ¿qué está haciendo? Anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio. Eso es lo que está haciendo Isaías y eso es lo que está citando Pedro. Kefa, tengo una noticia. Bueno, dos datos importantes. Primero, como número uno, es que el libro del profeta Isaías se escribió entre el año 740 y 686, antes que naciera el Mesías. Es decir, que en ese tiempo ya estaba lo que era el Evangelio, ya existía. Es más, vimos que desde el libro de los Salmos, es más, desde la Torá, en el año 1440, que se escribió la Torá, antes que naciera el Mesías, ese era el Evangelio. Ahora, dije también que el Evangelio es eterno. Apocalipsis, vamos a ver qué dice. Apocalipsis, capítulo número 14, 6, para que todo quede más claro. Y dice así, vi volar por en medio del cielo a otro malaj, otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es en el periodo de la gran tribulación. Aún habrá predicadores, aún habrá arrepentimiento, pero eso lo voy a predicar después. ¿Cuál es el costo de la salvación en ese tiempo que está muy próximo a que entremos en ese periodo? El ángel tenía el evangelio eterno, algo que es eterno, no tiene inicio y no tiene final, sobre todo en lo que se refiere a Yahweh, Yahshua, su palabra. Nosotros fuimos creados para ser eternos, creados para ser eternos, y de hecho el alma es eterna, la nefesh, el alma. Yahweh, como Elohim, no tuvo un inicio y tampoco tiene final. Él es eterno en su propia naturaleza. Así lo es Yahshua. Y así lo es también su palabra, el Evangelio, la Torah. Y toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es escritura con categoría y naturaleza eterna, porque fue el Elohim eterno quien dio esta palabra. Entonces, puesto que ya hemos visto estas partes, ahora vamos a entrar a una parte interesante también, que trata de que la mala interpretación de la Torah, porque mucha gente está en contra de la ley de la Torah porque la han entendido mal y la han mal interpretado. Y como no logran tener la interpretación correcta, terminan por prohibirla y terminan por decir está abolida, está abrogada, porque no la entienden. Vamos a ver unas partes esa, de este subtema, este título que vamos a llevar hoy, este subtema que trata la mala interpretación de la Torah. Y para eso vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan y Yohanan 1, verso número 7. ¿Qué dice la escritura? Juan 1:7. Vamos rápido. Hay hermanos que están anotando y después van a corroborar lo que la escritura está planteando. Bien, tenemos hermanos, los que estamos en el culto, amén. Tenemos Juan 1. Vamos a ver el verso número 7 y el verso número 17 también, porque los dos son importantes. Y dice entonces, en este caso, la escritura. Dice de la siguiente forma. Hablando de Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, Yahshua, a fin de que todos creyesen por él. Todo lo que está hablando acá es el testimonio de Juan en relación a Yahshua. El testimonio que Juan estaba dando acerca de Yahshua. Veamos el verso número 17.
porque la ley, la Torah, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. En otras versiones dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la mala interpretación acá? Se entiende que la Torah fue dada por medio de Moisés al pueblo, pero cuando dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dicen muchos, por Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿será que antes no había gracia y antes no había verdad? De hecho, gracia y verdad se derramaron abundantemente a partir de que Yahshua nació como un ser humano, pero gracia siempre ha existido. Gracia se traduce también como misericordia, bondad. Y el Eterno dice, hablando de esa gracia, en Éxodo capítulo número 20, dice así, el verso 6, que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estamos hablando del mandamiento número 2 acá. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice, y hago misericordia a millares. Misericordia, gracia, favor, bondad. Es más, vamos un poco más para atrás. Vamos a Génesis, capítulo número 6, verso número 8. Y dice la escritura en este caso, así, 6 verso 8. Pero Noah halló gracia ante los ojos de Yahweh. Entonces había gracia. No hay ningún solo ser humano que pueda ser salvo por sus propios méritos. Pero hay que entender algo, que la obediencia para con el Todopoderoso nos hace alcanzar su gracia y su misericordia. No la merecemos, pero es exactamente porque no la merecemos que Yahweh nos la quiere dar. Se la da a aquel a quien trata de tener una relación, comunión personal con Él. Aquel que le quiere obedecer, aquel que le obedece, ese encuentra gracia, ese encuentra favor, ese encuentra la misericordia. Entonces, este verso que dice de Juan 1:17, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach, es uno de los malentendidos, porque se refieren a que en su mayor auge la gracia fue desbordada desde la cruz del Calvario. Y la gracia y la verdad, se recuerda Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Malaquías 2:6. Y dice que la Torah de verdad estuvo en su boca. Romanos capítulo 2, verso 20. Dice también que en la Torah está la forma de la ciencia y de la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No había gracia, no había verdad. Eso es lo que muchos entienden. Estaba la ley, pero no había gracia. No es eso. Estaba la ley, la Torah, pero no conocían la verdad. No concuerda con el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es la verdad. Y tampoco con Malaquías 2:6 y Romanos 2:20. No concuerda. Entonces, ¿qué sucede acá? Que la gracia y la verdad fueron mayormente reveladas. ¿Por qué? Porque Yahshua era un misterio, el Mesías era un misterio en las escrituras hebreas. Cuando Él se revela y se da a conocer, que se dio a conocer como Mesías a muy pocos, no a todos. Entonces, estos entendieron a mayor detalle, con mayor luz y claridad, lo que es la gracia y lo que es la verdad. Dos testimonios que están en la Torah. Hoy sí, me di a entender. Bien, entonces pasamos también mire lo que dice, vamos a ver Romanos 2:13, vamos a ver Romanos 2:13, estamos ahí cerca. Recuerde lo que dice esta parte de la escritura, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Una carta del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, escrito en el año 58 aproximadamente, después del Mesías. Ahora, este verso, si lo vemos con Romanos 3:19 al 20, estamos cerca, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la Torá dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora sí dice ley, y se refiere a los tacanos. Es decir, todo lo que la Torá dice, lo dice también para los que están bajo los tacanot, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Yahweh, ya que por medio de las obras de la ley, oiga, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Esa es la verdadera interpretación de este texto. Si lo leo tal cual, y usted lo lee tal cual en una Biblia, como es la Reina Valera, la más utilizada, y de hecho que tiene muchos errores de
de transliteración, de traducción, entiéndame que la palabra no tiene error, las traducciones la tienen, pero la palabra del Eterno como tal no tiene errores. Si lo leo tal cual no se le entendería, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice la Reina Valera, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero este verso parece que va en contra de Romanos 2.13. ¿Por qué? Porque dice que ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. Pero Romanos 2.13 dice que porque no son los oidores de la ley, de la Torah, los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, los hacedores de la Torah. Volvemos con Romanos 3.19 y 20 y vuelvo a explicarlo. Pero sabemos que todo lo que la Torah dice, lo dice también a los que están bajo la ley, el legalismo, los takanot, los maasim, la religión del judaísmo, el judaísmo tradicional en aquel tiempo, y también el ortodoxo, el ultraortodoxo y todas las derivaciones y subderivaciones. Y dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Yahweh. Es decir, que será Yahweh quien ha de juzgar a los que anduvieron conforme a la Torah y los que anduvieron también conforme a las obras de la ley, los takanot y los maasim, el judaísmo. Se da cuenta que viéndolo así resulta más fácil entenderlo y hacer la diferencia de una cosa y otra. Yahweh va a juzgar a los que anduvieron conforme a la Torah y también va a juzgar a los que anduvieron conforme a los takanot. Yahweh va a juzgar eso. Y dice, ya que por las obras de la ley, takanot, obras legalistas, religión, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torah es el conocimiento de pecado. Porque los que tienen takanot, los que tienen maasim, el judaísmo tradicional, el rabinato, el ortodoxo, el ultraortodoxo y todas esas subderivaciones, todos se creen que se están basando en la Torah. Todos creen que se están basando en la Torah. Todos tienen Torah, pero algunos tienen una Torah adulterada, aunque se basan en la Torah. Por eso dice que ya que por las obras de la ley, es decir, el legalismo, todo lo que ya expliqué, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el conocimiento de lo que es la Torah, porque ellos tienen Torah, pero viven takanot, viven maasim, viven judaísmo, porque por el conocimiento de la Torah, perdón, por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Ellos saben lo que es pecado porque la Torah lo dice, aunque viven takanot. Me doy a entender. Aunque viven maasim, viven en religión y viven judaísmo, y tengo que decir algo fuerte, y viven cábala, eso no está en la escritura. Eso no está en la escritura. De la Torah sí habla la Biblia, pero no habla de cábala ni de otros libros. Mucho cuidado con lo que usted está leyendo, hermana, hermano. Mucho cuidado. Vamos entonces al 27 al 31, siempre capítulo 3 de Romanos, verso 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Oigan, ¿por cuál ley? Dice. Por la de las obras. ¿Cuál es la ley de las obras? Tacano, judaísmo. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Entonces hay una Torah de fe. La Torah que viene de Yahweh que dio en el monte Sinaí a los hijos de Israel. La Torah que habla del Mesías y el Evangelio del Mesías. Es esa la Torah de fe. No es una Torah de religión ni de obras separadas del Mesías. Concluimos pues, escuchen esto, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro, así es, por fe. Pero recuerde que existe la Torah de fe. ¿Y cómo es que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley? Es decir, sin las obras legalistas, sin los tacanos. Solo es por creer, obedecer, la fe tiene cuatro pilares: creer, confiar, obedecer y fidelidad. Cuatro cosas. Pero ¿a qué se le tenía que obedecer con fidelidad, con fe? ¿A qué? A la Torah de fe. Verso 29. ¿Es Yahweh solamente Elohim de los judíos? ¿No es también el Elohim de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque, escuchen, Yahweh es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, Israel natural, y por medio de la misma fe a los de la incircuncisión, en ese caso nosotros. Oigan, es un error de muchos predicadores decir, Israel es justificado y salvo por la ley, nosotros por la gracia y por el evangelio y por la fe. No es así, la escritura no está diciendo eso. Está diciendo que si ellos tienen fe para obedecer,
serán justificados y que Yahweh ha de justificar por la fe a los de la circuncisión. ¿Por cuál fe? La Torah de fe que vimos en el verso 27. Y por medio de esa misma Torah de fe a los de la incircuncisión. Entonces eso de que ellos son salvos y justificados por la ley y nosotros por la gracia, eso es falsedad, eso es mentira. La Escritura no está diciendo eso. En este caso no lo dice, ni siquiera lo menciona. Israel, si no vive Torah, no puede accesar a la salvación si no lo accede con fe, si no recibe la Torah con fe. Y el gentil también, lo está diciendo la Escritura. Porque Yahweh es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y el Israel natural, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verso 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, la Torah, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Confirmamos la Torah. Entonces, ¿qué tipo de fe vive usted? Dije la vez pasada y lo reitero otra vez. Un evangelio sin Torah es un evangelio falso. Es nulo. Es un evangelio de condenación. Dice la Escritura, luego por la fe invalidamos la ley, la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, confirmamos la Torah. ¿Qué tipo de evangelio vive usted? ¿Qué tipo de mandamientos practica? Hermana, hermano, por la fe, porque muchos dicen, es que nosotros vivimos por la fe, no por la ley, pero dice que por la fe invalidamos la ley. No, de ninguna manera, sino que por la fe, creer, confiar, obedecer fidelidad a la Torah y a Yahweh, por esto confirmamos la Torah. Seguimos. Vamos al 4:13 al 15. Estamos ahí cerca. Romanos 4:13, 15. Porque no por la ley, la Torah fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es cierto, no existía en este caso la Torah, pero ¿a qué tuvo que obedecer? Sino a la Torah oral de Yahweh, porque Torah escrita de Yahweh no existía. Y por creer a la palabra de Yahweh que lo instruyó, por eso le fue contado por justicia. Porque si los que son de la ley, es decir, la Torah, son los herederos, van a resultar la fe y nula la promesa. Pues la Torah produce ira, pero donde no hay Torah tampoco hay transgresión. Ahora, estos versos son mal entendidos, mal enseñados, mal aplicados, porque lo que muchos están diciendo acá es que la promesa es contraria a la ley, o más bien es la ley la que se nos opone, y no es así, sino que cuando el Eterno dio la promesa, porque por la ley dice, no por la ley, no por la Torah, pero no lo está diciendo de una forma negativa, sino que, hermanos, el Eterno le dio la promesa a Abraham, pero no se la dio bajo el pacto de la Torah, porque el pacto de la Torah todavía no estaba. Vino a existir allá en el capítulo 20 o 32, del 20 al 32 de Éxodo, en el 32 en donde baja Moisés con la Torah a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque creyó, pero reitero, ¿a qué creyó? A la palabra de Yahweh, a la Torah oral de Yahweh. Me voy a entender. Porque si los que son de la Torah son los herederos, van a resultar la fe y nula la promesa. ¿Pero por qué van a resultar la fe? ¿Y por qué habla de la ley? La Torah. Porque los que son del judaísmo tomaron la Torah, pero la aplicaron bajo las obras de la ley, es decir, bajo obras legalistas, bajo los takanot. Y si por eso fuera la herencia, entonces realmente sería nulo, sería vano. Añade, pues la Torah produce ira, pero donde no hay Torah tampoco hay transgresión. La Torah produce ira. ¿Por qué? ¿Por qué produce ira? Por haberla quebrantado el Eterno, se airó muchas veces contra la nación de Israel. Pero mire lo que está diciendo, donde no hay Torah tampoco hay transgresión. Es decir, que si la ley ya no existe, tampoco hay transgresión. ¿Y qué es transgresión? Pecado. Entonces, si no existe la ley, la Torah, tampoco hay pecado. Déjeme decirle que esa es una de las doctrinas fundamentales del satanismo. No hay ley, no hay pecado. Puedo hacer todo, de todo, con todos. No hay ley, no hay pecado. La Torah dice que donde no hay ley, donde no hay Torah, tampoco hay pecado, porque la Torah señala lo que es pecado, pero no está diciendo que la Torah es contraria a nosotros.
No está diciendo eso. Ahora, ¿cómo vamos a corroborar esto? Vamos al capítulo 7. Esto va a estar bonito. Capítulo 7, verso número 1 hasta el 25. Siempre Romanos. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá. Hablo con los que conocen la Torá. Que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora vamos a hablar de la Torá del marido. Es decir, pongan atención, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, hermanos lindos, que mientras nosotros estemos vivos tenemos que sujetarnos a la Torá. Eso es lo que está diciendo aquí. Y lo está diciendo Pablo a hermanos que vivían en Roma, es decir, a gentiles que abrazaban la fe de las Escrituras, que es una fe hebrea, es la Torá. A ellos les está diciendo, mientras el hombre vive, está sujeto a la Torá, dice. Pero ¿cuántos hermanos nuestros están dentro de una congregación, dentro de una denominación y viven sin Torá? Pero la escritura dice que entre tanto que el hombre vive, la Torá se enseñorea de él. Ahora, porque aquí hay otra cosa interesante. Porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido, que la Torá dice lo que es adulterio y señala y condena el adulterio. La mujer casada está sujeta por la Torá al marido. Dígame, si la Torá ya no existe, ¿por qué tendría, hermanito, te estoy hablando, por qué tendría que tu mujer estar sujeta a ti? No tendría ninguna razón. Ahí está el punto satánico de la liberación femenil, aquí, porque no se sujetan tampoco a la Torá ni al esposo. ¿Se da cuenta cómo va todo esto? La mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella es libre de la ley del marido, es decir, es libre de seguir obedeciendo porque de todas maneras ya está muerto. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de seguir guardando fidelidad al marido, puesto que ya murió. Si su marido muriere, es libre de esa Torah, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí hay un espacio que quiero explicar porque es importante entenderlo. Verso 4. Otro de los versos mal entendidos, mal interpretados. Déjeme decirle que cuando está hablando aquí que el hombre está sujeto mientras vive a la Torah, Pablo sabía muy bien que la gente de Israel y sus contemporáneos, en lugar de estar viviendo la Torah, se sujetaron a los takanot. Y mientras vivían, obedecían takanot porque eso heredaron de sus padres. Ahora entendamos el verso número 4. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ahora dice que habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? Al legalismo, a los takanot, a los maasim, al judaísmo, porque Pablo perteneció a esto. Y muchos de los que estaban también alrededor del mundo en otras naciones también estuvieron como Pablo. Y ahora Pablo le dice, Shaul le dice, hermanos, ustedes han muerto a la ley, al legalismo, a la Torah de los tacanos y los maasim, mediante el cuerpo de Mashiach, para que estéis sujetos, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis frutos para Yahweh. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, pero ahora se refiere que eran por la ley del pecado. ¿Se recuerdan que les dije que había 6 tipos de leyes? La Torah oral de Yahweh, la Torah escrita de Yahweh, la ley oral de los takanot, los ancianos, los rabinos, la ley escrita de ellos, la ley del pecado y la ley del marido. Pues en esta ocasión Pablo está tocando la ley del pecado y la ley del marido, y también los takanot. Pero como no se entiende qué es una cosa y qué es otra, la gente termina por prohibirlo todo y enseñar lo que no entienden. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley del pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley. Pero si se entiende tal cual, cualquiera pensaría que dice, estamos libres de la ley que dio Moisés. No, está diciendo que estamos libres de la ley del pecado por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, que, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Takanot Maasim, que tenían supuestamente su base en la Torah, pero lo pervirtieron todo. Ahora, mire lo que dice el verso 7.
¿Qué pues diremos? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no es por la Torá. Porque la Torá, ¿por qué? Porque tampoco conociera la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Pero donde no hay Torá no hay transgresión, recuerda. Si no hay Torá no se conoce qué es pecado y qué no es pecado. Porque la Torá no solamente enseña y señala el pecado, sino que también la Torá enseña lo que es la santidad y cómo obedecer. Si está enseñando por un lado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, es para que no se haga. Y si no se hace, entonces se vive apartado y se vive en santidad y se vive en los mandamientos. Verso 8. Estamos en Romanos capítulo 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, sin la Torah, ¿sí? El pecado está muerto. Óigame, si no hay Torah, tampoco hay pecado. Eso está queriendo decir. Mire el verso número 9. Y yo sin Torah vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Ahora, ¿por qué? Sin la Torah de verdad, la Torah de Yahweh, él vivía en un tiempo, pero cuando se dio cuenta de la Torah, se dio cuenta que también él había pecado. Entonces el pecado revivió en él, pero él murió al pecado. El pecado revivió en mí, pero yo morí. Está diciendo Pablo, versos que son bien mal entendidos por muchos de nuestros hermanos. No los critico, pero también hay una parte muy renuente en muchos de ellos que no quieren dejarse enseñar por aquellos que son levantados por el Eterno y enseñados por su Espíritu. A mí nadie me enseñó nada. Ningún ser humano me ha enseñado nada. Voy a decir esto y quiero denunciarlo a la misma vez para que te dé vergüenza, hermano, si lo estás escuchando. Y es que hubo hace un tiempo un hermano que dijo, de allá de la nación de México, lo que el hermano Hugo conoce, yo se lo he enseñado. Vaya, qué mentiroso. Qué mentiroso, hermanito. Órale, hoy sí te mandaste. Así dijo, y se lo dijo a una hermana que tiene mucha confianza conmigo. No es de los ministerios Luz y Verdad, del hermano, es de otra denominación, de una denominación cristiana. Y dijo, todo lo que conoce el pastor Hugo, yo se lo he enseñado, conmigo estudió él. Me dio risa a mí, me dio risa. Había un joven también, quiero que entendamos esto. Había un joven hace mucho tiempo atrás, y también cuando yo enviaba los temas de estudio, él los compartía con otro grupo, pero se hacía él pasar por mí, se hacía pasar por mí. Y había una hermana que estaba en un grupo conmigo también y estaba con él en el mismo grupo. Y había otro grupo donde estaba solamente él y esta hermana, que también tenía otra hermana que me conocía. Y al terminar de enviar los audios y de escucharlo todos los hermanos, estas dos hermanas dijeron, estuvo muy buena la enseñanza del pastor Hugo, porque este hermano tenía otro nombre. Pues ahí como que se le cayó toda la estantería de lo que él quería hacer. Voy a decir algo, no obstante el evangelio estaba siendo predicado, pero él va a dar cuenta de lo que fue su intención, hacerse pasar por mí. A mí no me molesta eso, pero él va a dar cuenta, hermana, hermano, él va a dar cuenta. Ahora, a mí nadie me ha enseñado nada. Tengo testigos de eso. Tengo testigos de mis amigos, de los que están en los ministerios Luz y Verdad, de mi esposa, mi madre, mis hermanos. Ningún ser humano, ningún pastor, ni nadie se sentó conmigo a explicarme o a enseñarme algo. No, es Yahweh quien dijo que lo iba a hacer y así lo ha hecho hasta este momento. Bien, seguimos. 7:9, Romanos 7:9. Dice, yo sin Torah vivía en un tiempo, sin la Torah de Yahweh, pero viniendo el mandamiento, cuando él recibió realmente lo que era la Torah, el pecado revivió en mí. El pecado revivió. Se dio cuenta lo que era el pecado. Pero cuando el pecado revivió, murió a ese pecado. 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la Torah es para vida, a mí me resultó para muerte, porque moría el pecado. Y moría la ley del pecado. Y murió a la ley del judaísmo, el takanot de los maasín.
porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, el pecado lo engañó. Y ahora dice, y por él me mató. Ah, ahora está hablando de otro tipo de muerte. Muerte espiritual por obedecer tanto al pecado como a la ley de los tacanos. Tanta explicación de una cosa y otra, pero es que si se lee así tal cual no se le entiende, hermanito, no se le va a entender. Por eso este punto de la mala interpretación de la Torah. Verso número 12, de manera que la ley, oiga, la Torah a la verdad es, a la verdad uno, es santa y el mandamiento justo, santo y bueno. ¿Qué le parece? ¿Está condenando a la ley? ¿A la Torah? No. Dice que de manera que la Torah a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, sobreabundante, porque sabemos que la Torah es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. La Torah es espiritual. Oh, esto es importante. Por eso es que muchos dicen, la ley quedó abolida, la ley quedó abrogada, que no es para nosotros. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Lo está diciendo aquí la Escritura. Porque sabemos que la ley es espiritual, la Torah es espiritual, pero yo soy carnal, dice Pablo. Y en la carne con el espíritu hay un conflicto, hay una lucha. Y como no se le entiende a la escritura, terminan por decir, ah, quedó abolida, quedó abrogada, no es para mí, no es para nosotros, es para Israel, es para la tribu de Judá, es para esto, para aquello, no es para mí, porque yo soy gentil. No entienden nada. Todo lo que está actuando es en su pura carne, porque la Torah es espiritual y nosotros somos carnales. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aunque Pablo, Saúl, en sus inicios quiso de verdad meterse con todo su corazón en lo de la Torá, tenía un pequeño problema. Y el problema era que como había vivido mucho con Takanot, con Masin y con judaísmo, estaba ese conflicto en él. Pero al fin pudo aprender lo que era realmente la Torá. Imagínense. Verso 16, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. ¿Qué le parece? Apruebo que la Torá es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque está la ley del pecado. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien en ninguno de nosotros. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Algunos dicen a saber qué tipo de pecados, qué cadenas andaba Pablo, qué tipo de práctica. No se refiere a nada de eso. Era un hombre santo. Pablo, Saúl, era un hombre santo. Pero el conflicto era en vivir la Torah o en vivir en su carne. Vivir Torah o vivir Takanot. Vivir Torah o vivir Maasim. Ese era el conflicto de Pablo acá. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta Torah, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Yahweh. Oiga lo que está diciendo Pablo. Mientras que muchos predicadores dicen que Pablo habló de que la Torah está abolida, que la ley está abolida, que ya no hay que seguirla. Estamos viendo acá algo bien diferente. Porque según el hombre interior, es decir, el ser espiritual en Pablo, me deleito en la Torá de Yahweh, pero veo otra Torá en mis miembros que se revela contra la Torá de mi mente, que es la que me lleva cautivo a la Torá de pecado que está en mis miembros. Ahora, veo otra Torá en mis miembros, la ley del pecado en el cuerpo, que se revela contra la Torá de mi mente, la Torá de Yahweh en la mente de Pablo, que me lleva cautivo a la Torá de pecado, la ley del pecado que está en mi cuerpo, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Yahweh por medio de Yahshua HaMashiach, mi amo, mi Adón, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Yahweh, pero con la carne, sin quererlo yo, sirvo a la Torah de pecado. Eso está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Imagínense. Hemos llegado entonces ahorita solo con este punto de la mala interpretación de la Torah. Quizás nos vamos a quedar hoy hasta acá. La otra semana continuamos con la segunda parte de este subtema, la mala interpretación de la Torah, porque faltan varios versos todavía. Sí, faltan varios versos. Así es que nos quedamos hoy hasta acá
Esto sería todo por el momento, mis hermanos, mis hermanas. Será hasta la próxima ocasión entonces. Paz y bendiciones. Yahweh les bendiga. Shalom, Abraham. Amén, amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Llevaremos su nombre.